Vamos a leer una parábola del Señor Jesús, muy conocida por todos nosotros, por la mayoría de los creyentes, pero que existen ciertos aspectos de esa parábola que no le hemos puesto mucha atención. Y esto nos puede ocasionar que no funcionemos bien dentro del reino de Dios. Por eso sí es bien importante que lo tenga presente, ¿sale? Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Dice así: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. Versículo 26. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Tú me dices cuando cambie de micrófono, ¿ya? Permítanme. Sí, ahí estamos. Versículo 28. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar a su siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Siéntense, por favor. Le decía que es una parábola muy conocida, pero que hay algunos aspectos que quizás no le hemos puesto toda la atención y que sí tienen que ver con nuestra vida en el reino de Dios. Y uno de ellos es precisamente en los últimos versículos, el versículo 34 y 35, donde dice, y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Esa parte es fuerte, pero la más fuerte es cuando dice, así también mi Padre. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes. Y como que no le hemos puesto mucha atención a eso. Como que eso lo hemos tomado como, sí dijo, pero ¿qué implica eso? Porque entonces, hermano, si esto es así, porque es así, dice que Dios nos tratará como lo hizo en ciertas circunstancias. Dios nos tratará como lo hizo el Señor de la parábola con el siervo malvado. Esto creo que rompe con esa idea muy difundida hoy en nuestros días, que hagas lo que hagas, Dios no se molesta de nada. Tú puedes hacer y deshacer, pero el amor de Dios, a Dios no se le mueve ni una ceja, aunque hagas lo que hagas, porque Él es inerte. El amor hace un Dios inerte, que no hagamos lo que hagamos, Dios dice, todo está bien. Parece que no, ¿verdad? Parece que esta parábola no dice necesariamente eso. Así hará, ¿sí? Entonces, creo rompe con esto de que Dios nunca se enoja y que nunca reprende. Pero bueno, vayamos desde el principio, no se me
Que así también, porque ya varios están levantando igual la ceja como diciendo, ah, caray, claro. Vamos desde el principio, ¿sale? ¿Cómo se origina esta parábola? O sea, ¿qué motiva la parábola de Jesús? La parábola de Jesús la motiva Pedro. Porque Pedro hace un comentario. Pedro se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y él mismo se responde, ¿va? Con cierta interrogante. ¿Hasta 7 veces? Ahora, vamos a parar tantito ahí. Creo que perdonar a una persona que nos ofende es difícil. Perdonarla 7 veces a la misma persona que haga la misma cosa, creo que Pedro sí dijo algo que era difícil. Pero Jesús le contesta, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. ¿70 veces 7? Esta expresión 70 veces 7 solamente aparece 2 veces en la Biblia. Aquí y en Génesis 4, cuando uno de los descendientes de Caín, no de los 2 únicos hijos de Adán y Eva, porque ese es el problema, pensamos que esos son los 2 únicos hijos que tuvo, no, de 2 hijos que tuvieron un conflicto y Caín mató a Abel, de la descendencia de Caín, la cual se corrompió, ¿sí? De la descendencia de Caín nació un hombre llamado Lamec, y Lamec quedó escrito el corazón que tenía Lamec. Dijo, escuchen bien, mujeres, porque fue el primer hombre, hermano, que tuvo 2 mujeres. ¿Vale? Sí, la Biblia lo registra, fue el primer hombre que tuvo 2 mujeres. Escuchen bien, y era una descendencia malvada y corrupta. Escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme agredido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Es la otra parte donde aparece 70 veces 7. Nada más que es contrastante. Mientras que en una es la venganza, en el otro es el perdón. 2 cosas totalmente opuestas. Entonces, el tema que originó la parábola fue el perdón. Eso es lo que originó la parábola. ¿De qué trata la parábola? Del perdón, ¿sí? La cantidad de veces que según creía Pedro estábamos obligados a perdonar eran 7. Pero entonces Jesucristo le dijo, no son 7, son 77 veces más, ¿sale? Entonces, esto, hermano, obviamente, ¿sí? Es una manera de decir que el perdón que nosotros, que los hijos de Dios, que el reino de Dios tiene que darse, es una constante. Es decir, debemos perdonar siempre. Y ya le dije, perdonar una vez es difícil, perdonar 7 veces es difícil, muy difícil, y creo que perdonar siempre es algo imposible, hablando humanamente, ¿vale? Entonces, después de hablar de esto, Jesús entra a la parábola del reino de Dios, porque si usted pone atención, y ahí espero que tenga abierta su escritura, dice, porque el reino de los cielos se parece, dice el versículo 23, porque el reino de los cielos se parece. Entonces va a empezar a hablar del perdón en el reino de Dios, dentro del reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, de eso se trata la parábola, el perdón dentro del reino de los cielos. Y vamos a ver la importancia que tiene el perdón en la vida de todos aquellos que hemos nacido de nuevo, ¿vale? Por eso el reino de los Dios se parece, es semejante. En el reino de Dios pasa esto que ahora va a explicar el Señor Jesús. A un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Entonces, la parábola nos dice Jesús, en el reino de los cielos suceden las cosas muy semejantes a esta parábola que les voy a contar. Y entonces, a través de esta parábola, vamos a ver gráficamente, hermanos, algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es perdonar? Vamos a ver qué es no perdonar, pero lo más importante, vamos a ver las implicaciones espirituales de no perdonar en el reino de Dios. Entonces vamos a aprender qué es perdonar, vamos a aprender qué no es perdonar, pero lo más importante y a donde quiero enfatizar son las implicaciones espirituales de no perdonar en el reino, ¿vale? Entonces, ¿qué es perdonar? Vayamos a los versículos 24 al 27. Ahí nos enseñan claramente qué es perdonar. Dice que al comenzar a hacer cuentas,
se presentó uno que le debía 10,000 monedas de oro, ¿verdad? Yo creo que en la vida hemos visto una moneda de oro, hermano, menos 10,000, ¿no? Entonces es una cantidad estratosférica de dinero. Como él, el siervo, no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él. Vendieran a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. Ahora vienen las palabras claves, hermano. El Señor se compadeció de su siervo y perdonó. La palabra original en griego significa cancelar. Cancelar. Significa redimir. ¿Sí? Es decir, desaparecer la deuda. ¿Sí? Entonces dice, el Señor se compadeció y canceló la deuda y lo dejó en libertad. Lo soltó, lo dejó ir. Entonces, con este sencillo ejemplo, podemos entender que perdonar es cancelar toda deuda y soltar o dejar en libertad al deudor u ofensor porque ya no me debe nada. Cuando alguien me ofende, cuando alguien te ofende, cuando alguien te lastima, cuando alguien se pasa, como dicen los chavos, hace alguna agresión a tu vida y tú lo perdonas, tú cancelas una deuda, tú sueltas, lo dejas en libertad, ya no debe nada. Ahora, esto nos enseña claramente el perdón de Dios, porque hermano, en todas las parábolas donde ve usted un rey, ese es Dios, ¿no? Entonces, en esta parábola enseña claramente el perdón de Dios. El perdón que el Señor nos ofreció, nos dio, nos otorgó, es un perdón maravilloso. ¿Por qué? Porque Él ha cancelado nuestra deuda de pecado que teníamos ante Él. Claro, fue el día que nos humillamos ante Él, fue el día que creímos, fue el día que renunciamos a nosotros mismos y entregamos nuestra vida al Señor, y el Señor se compadeció de nosotros y nos tomó por siervos. Entonces, hermano, en ese día el Señor canceló, redimió y nos hizo libres de esa deuda. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es no perdonar? Todo lo contrario y un poco más. Mire, versículo 28. Al salir, porque ya lo habían dejado en libertad, ojo, al salir, ahora ya es libre, ya no le debe nada al Señor. Al salir, aquel siervo se encontró a uno de sus compañeros, uno de su igual categoría, que le debía 100 monedas de plata, ¿vale? Comparado con las 10,000 monedas de oro, pues ya sabemos que es algo realmente, pues nada comparable, ¿sale? Lo agarró por el cuello, cheque eso, lo agarró. ¿Se acuerda usted qué significa perdonar? Soltar. Lo contrario a perdonar es ¿qué? Agarrar. Muy bien. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. ¿El rey lo iba a meter a la cárcel? No, tal vez estaba peor eso, pero iba a vender todo a él y iba a recuperar un poco de dinero, pero no lo iba a meter a la cárcel. Lo metió ¿qué? Detalles. En las parábolas de Jesús los detalles son muy importantes y nos revelan muchas cosas. Entonces, ¿qué es no perdonar? No perdonar es lo contrario a perdonar. Tanto no perdonar como perdonar son actos de la voluntad. Cheque eso, por favor. Es un acto de la voluntad. Digo, por aquellos que batallan, aquellos que
sí lo perdono, pero no siento. Olvídate, es que no es de sentimientos, es de voluntad. Es un acto de la voluntad. ¿Vale? Es como cuando ya no vas a comer pan. Porque dices, no, ya estoy demasiado, el azúcar, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar? Te estás comiendo una ensalada, pero estás pensando en el pan. ¿Y eso es el problema? No, síguele con la ensalada. Que poco a poco se te irá olvidando el sabor del pan. Pero no, a ver, nunca dices, pues de estar comiendo. ¿Qué chiste tiene comer ensalada y estar pensando en pan? Pues vamos con el pan mejor. Es más sincero. ¿Verdad que no? ¿Verdad que me dices, pues la ensalada, ni modo, ¿verdad? Ya me comí todo el pan que me tocaba en la vida. ¡Fum, fum, fum, fum! Es un acto de la voluntad. El perdón es un acto de la ¿qué? Voluntad. Sienta bonito, no sienta bonito, sienta lo que es, eso no importa. Porque vea que dice, pero él se negó. Perdonar es un acto de la voluntad, no perdonar también es un acto de la voluntad. Y entonces, no perdonar es no cancelar la deuda, es no soltar a las personas, es no dejar en libertad al deudor o al ofensor. Eso es no perdonar, es no dejarlo en libertad, es atarlo a tu propia vida, eso significa, porque soltar es dejar en libertad. Pero hermano, perdonar o no perdonar es algo más que eso. Los versículos 31, 32 y 33 son maravillosos. Aquí hay mucha revelación de Dios. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, versículo 31, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar a su siervo y le dijo, ¿qué? Malvado, dice la Nueva Versión Internacional, siervo malo, según la versión que no importa, pero es algo feo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Versículo 33, por favor, dice, ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Perdonar en el reino de Dios es tratar a los demás igual a como somos tratados por Dios. Perdonar en el reino de Dios, hermano, es tratar a los demás igual a como he sido tratado por Dios. No sé por qué razón llegué a un foro en internet, así de esos escritos, no creo que me pueda escuchar, sobre el perdón. Y me traje una joya humanista, que se la quiero leer. Advierto, es una joya humanista. Y yo sé que a lo mejor alguno de ustedes se identifique con lo que voy a leer. Fíjense lo que escribe el humanismo. El perdón es bastante injusto. Oye, hermano, ¿qué? Si te está... No, despiertes. Esto no es la Biblia. Estoy leyendo un foro de internet. El perdón es bastante injusto y absurdo. Perdonar a una persona que te hizo daño es como quitarle importancia al mal que te hizo. Es como darle una especie de validación o aceptación. Y eso te deja a ti en una posición vulnerable. Y al agresor le da poder. Y carta blanca para seguir lastimando. Como si no hubieras aprendido nada de esa experiencia, como si aquello fuera una página en blanco y no sucedió, pero sí sucedió y a ti te hizo daño. Para mí hay cosas imperdonables. Me refiero a daños hechos a propósito por gente manipuladora, mala y sin escrúpulos. ¿Por qué tendría que dar mi perdón a eso?
Si esas personas ni siquiera se arrepienten, ni se han disculpado, ni han hecho algo para cambiar. Ojo, venga esto, escuche, dice, yo no tengo que ser Dios, soy humano. Y eso me pareció una joya humanista. Esta persona está diciendo, no somos Dios para perdonar. Somos humanos. No, yo no tengo que ser Dios. Yo soy humana. Era una mujer humana. Bueno, pues quién sabe eso. Eso no significa quedarse atrapado en el rencor. Puedes seguir adelante con tu vida, pasar página, pero habiendo aprendido de lo que ocurrió. Puedes ser una persona emocionalmente sana sin necesidad de perdonar. El malestar que sientas dentro se puede curar de otra forma. No estás obligada a perdonar a tus agresores. Pero me quedo con esta frases. El perdón es injusto y absurdo. Te deja en una posición vulnerable y el agresor le das poder. Yo no tengo que ser Dios. Hermano, perdonar es algo propio de la vida espiritual, de la nueva creación. Se necesita nacer de nuevo. Escucha, se necesita ser como Dios. Tiene razón. Esta mujer o el que escribió esto tiene razón. Es humana. No puede perdonar. Pero hermano, el Señor no está hablando de los humanos. Dijo, el reino de los cielos se parece a esto. No dijo, los humanos se parecen a esto. Está hablando del reino de Dios. Y entonces dice, ¿no debiste haber hecho lo que yo hice? ¿No debiste haber actuado como yo actué? Hermano, le quiero decir algo. Solo los que tienen una mentalidad de rey perdona. Una mentalidad de Dios. No somos dioses, pero el Señor habita en nosotros y tenemos la mente de Cristo. Pero si tú no has nacido de nuevo, si tú no conoces al Señor, si no hay una vida espiritual 24/7, como se dice, tal vez digas, oiga, la humanista me gustó más. Sí, porque esa es tu realidad. Pero estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando en el reino de Dios. Entonces, perdonar es algo propio de la vida espiritual, de la nueva creación. Se necesita nacer de nuevo. Se necesita ser como Dios para perdonar. Pero quiero llegar al punto 3, hermano. Las implicaciones espirituales de no perdonar en el reino de Dios. Primero, ¿cómo le dijo? ¿Siervo qué? Malvado, malo, etcétera, etcétera. La palabra usada en el original es poneros. Y es interesante, me costó algo de trabajo, no, la verdad es que no le encontraba por dónde estaba el asunto. Porque recuerde, nuestro español es malo. Si una comida está echada a perder, está mal. Si un hijo se porta mal, está mal. Si el tiempo está lluvioso, es un mal tiempo. Y para todo es mal. En el griego hay un poco de más palabras para cada cosa. Esa es la diferencia. No necesita saber griego, no se preocupe, no se llena de... entonces no. Mire, cuando dice siervo malvado, poneros está traducido malvado y no se refiere a la maldad como lo contrario a la bondad moral. O sea, no está hablando de maldad, de malo porque adultera, roba, mata. No está hablando de ese tipo de maldad, ¿sí? No se refiere a esa maldad, ¿sí? Para entender esta palabra nos ayuda mucho el contrario. Lo contrario a esta palabra es favorable, favorable. Y entonces esta palabra significa algo dañino, dañino. A ver, es como cuando comes algo que está mal y ¿qué? Y te da problemas estomacales y te causa un daño. Hermano, esta es la palabra traducida,
siervo malvado. Entonces podría decir siervo dañino. Otra palabra que nos ayudaría sería nocivo. Nocivo, algo que es nocivo, algo que no, que perturba, que quita lo. Es como cuando estás en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Sube los niveles de partículas en el aire y el aire ya no está propio para respirar. Entonces le dicen a la gente, no salga, no haga ejercicio, carros no circulen los de estos colores, porque el aire es nocivo para la salud. Esa es la palabra. Perjudicial, malsano, y esa me gustó, patógeno. ¿Y qué es patógeno? Algo extraño que causa enfermedad, como una bacteria, un virus. Es un patógeno. Es algo que si llega va a alterar la salud de un cuerpo. ¿No le parece interesante? Cuando en la parábola el rey manda traer al siervo que no había perdonado a su compañero una deuda menor a la comparada con la que él le había perdonado, escuche la palabra que usa. No le dijo siervo degenerado. No, le dijo siervo dañino, nocivo, perjudicial, patógeno. ¿Por qué? Porque estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando de todos los que pertenecemos al reino de Dios. Porque, vea, al decirle esas palabras, siervo malvado, regrese un poquito a esa parte, chequela, dice, no debías, versículo 33, no debías tú también haberte compadecido de tu compañero. Ojo, hermano, quisiera la parábola, irme un poquito más adentro de la parábola, si es que se puede. Tal vez el corazón del rey era que una vez que él perdonara de esta manera a este siervo, podría generar una cadena de ¿qué? De gracia, ¿no? Una cadena de que así él se comportara. Y entonces esta enseñanza, este perdón hecho por él, tendría repercusión en todo su reino, ¿no? De alguna manera este siervo trataría a su compañero como fue tratado, y probablemente ese trataría a su compañero como fue tratado, y se haría toda una cadena de bendición. A lo mejor hubo otros siervos, aquí estoy estirando la parábola solo para dar esta idea, otros siervos que también le dijo, también te perdono la deuda y también te perdono, y empieza a perdonar a todos la deuda con la idea de que en su reino empezar a ver una relación diferente, una relación no de venganzas, sino una relación de ¿qué? De perdón mutuo. Pero resulta que uno de ellos no lo hace. Es un bicho raro. Es alguien que está rompiendo la cadena de gracia. Por eso miren, cuando no perdonamos, estamos en contra de la gracia y la justicia del reino de Dios. Nuestra conducta es extraña. No perdonar es extraño. Es cuando como un bicho entra al cuerpo y es un agente extraño, que todos los anticuerpos lo quieren atacar porque no pertenece, no es propio. Y no estoy diciendo que entonces te sacas del reino, no. La acción, la actitud, lo que estás haciendo es una conducta extraña, dañina, contraria al reino, perjudicial y malsana para el reino de Dios. Ve, hermano, que esto de perdonar o no perdonar es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. Pensamos que es un asunto particular, que si yo y mi esposa estamos enojados, pues eso es bronca nuestra y a gloria a Dios, aleluya. Si no tenemos 8 días de no hablarnos, pues es nuestra bronca y pues es un asunto que
Quizás a lo mejor el pastor le doy chance de platicar mío, pero los demás nadie se meta. Es un asunto particular. No, entiéndeme, no es un asunto particular. ¿Por qué no es asunto particular? Porque es el reino de Dios. Y el reino de Dios, entonces dice, siervo malvado, siervo dañino, ¿qué daña? A ver, ¿qué daño le hago, Señor, si al contrario me han dañado a mí? ¿No? ¿Qué daño hago? Al no perdonar de la manera en que yo te perdoné, en la manera en que yo hice contigo, al no perdonar, tú estás dañando el reino de Dios. Estás siendo un agente extraño al reino de Dios. Estás haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. Estás enfermando el reino de Dios. Déjame decirlo de alguna manera. Estás enfermando, eres un agente enfermizo para el reino de Dios. ¡Wow! Lo cual provoca que Dios actúe. Quítese la idea de un Dios sentado en su trono, pasivo, sin hacer absolutamente. Entonces, ¿Dios qué? Actúa. Esto provoca el enojo de Dios. Hermano, a ver, no diga eso. Es que eso dice la Escritura. Esto provoca el enojo de Dios y viene la parte final muy dura de esta verdad. Versículo 34. Y enojado. Y dice el versículo 35, así también mi padre, enojado, su señor lo entregó a los carceleros, literal, verdugos. La Nueva Versión Internacional traduce carceleros, pero literal dice verdugos o atormentadores. Ay. Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué me viene todo esto? Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué? ¿Nunca pensamos? ¿Nunca nos llega siquiera la pequeña idea de que eso que a lo mejor estoy reprendiendo y echando fuera, es Dios mismo el que me lo manda? Es Dios mismo. Y yo le digo, Señor, por favor, ya estoy sufriendo mucho. Y dice, sí, está sufriendo. De eso se trataba. Mira, el enemigo se enseñorea. Y dice, no, ese enemigo soy yo. Soy yo. Porque te tengo que curar. Te tengo que volver a la realidad espiritual del reino. Ya no quiero que seas un agente dañino para el cuerpo. Ya no quiero que seas un agente ponzoñoso, si quieres llamarlo de esa manera. Te quiero sano como un instrumento de bendición. Hermano, no quisiera alegorizar más porque no debo alegorizar más, ni creo que deba ser. Pero sí me llena de temor cuando dice los atormentadores. Y enojado su señor lo entregó a los atormentadores para que lo torturaran. Busqué, hermano, a ver qué hace un verdugo. Uno que consigue información mediante la aplicación de tormentos. Así dice, hermano. Uno que consigue información a través de tormentos. Entonces, en la parábola dice que el Señor dijo, ok, llévenselo a la cárcel. Oye, Señor, y ya no vendemos todo. No, vamos a hacer lo que Él hizo. ¿Él metió a la cárcel? A la cárcel. Oigan, hermano, eso se llama ojo por ojo y diente por diente. Eso es de la ley. Pues sí, porque tú quieres vivir en la ley. Porque no se vale, hermano. Soy de la gracia cuando me conviene. Y cuando no me conviene, cuando se lo quiero aplicar a otros, es la ley. La gracia cuando a mí me conviene y la ley a mi mujer. Y la gracia a mí. La gracia a mis hijos, la ley
a los hijos de otros. La gracia para los errores míos, pero para lo que me gusta hacer, para lo que me gusta hacer, la gracia de Dios. Y para lo que no me gusta hacer o me hace, la ley. No. No. Entonces el Señor le dijo, ven, tú mandaste a tu consiervo, a tu compañero a la cárcel, también vas a la cárcel. Y vas a ser atormentado hasta que pagues todo lo que debes. ¿Eso qué implica en la vida espiritual? No lo sé. No. No quiero ni poner ejemplos. Porque alguno va a salir de aquí condenado. Sí. O a lo mejor alguno de aquí va a salir pensando que Dios no le ama. Pero no es el tema, hermano. El tema es que Dios nos entrega a los verdugos para que nos atormenten. No sé ni quiero poner ningún ejemplo porque vaya yo a traer algo de condenación a su vida. Solamente la palabra. Escuche esto. Perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Eso dijo Jesús. Lo normal, escúcheme, lo natural en el reino de Dios es perdonar. Cuando nosotros vivimos la plenitud del reino de Dios, perdonamos. Cuando nosotros no vivimos el reino de Dios, comenzamos a guardar rencores. Comenzamos a traer cosas pendientes con la gente, del pasado, del presente, de lo que sea. Y empezamos nosotros a acumular una serie de resentimientos. Y a eso, hermano, a eso el Señor se refiere cuando dices, bueno, si tú no aplicas la redención que se aplicó contigo, si tú no cancelas como a ti se te canceló tu deuda mucho más grande, luego entonces tú comienzas a aplicar a la gente no la gracia, sino la ley, entonces tú te has puesto en una posición donde Dios dijo, ok, entonces yo tengo que aplicarte ley. Escucha esto que le voy a decir. Dios nos trata como deudores, aunque no lo seamos. Eso sé que es difícil, hermano, pero yo le entregué mi vida al Señor. Entonces ya me quitó el perdón Dios. Bíblicamente yo no te puedo decir que si tú le entregaste tu vida al Señor y naciste de nuevo, yo no te puedo decir que el Señor dijo, entonces no, ya el perdón de tus pecados está ahí. Pero ¿cómo es esto de que aún me tratas? Sí, eso sí lo veo en la palabra, hermano. Que Dios te trata como deudor, Dios te trata así para que la consecuencia del pecado toque nuestras vidas y aprendamos y nos arrepintamos y cambiemos nuestra actitud. ¿Por qué? Porque nos ama. Esa es la reprensión de Dios. Dios sí castiga, pero castiga a los suyos, no castiga a los ajenos. Dios sí reprende a los suyos. Hermano, aprendamos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre. No somos juniors. Somos hijos bien formados por el Señor. Amén, hermano. Bien formados por el Señor. ¿En qué sentido? Que el Señor no tiene hijos consentidos. No, si usted piensa que Dios es un Padre que me consiente, que puedo hacer cosas que no están bien y de todos modos no pasa nada. No. Sí, hermano, hay algo que no estamos haciendo bien, sobre todo con el perdón, sobre todo con esto, hermano, el Señor va a actuar, eso dice la palabra. Por eso, hermano, los apóstoles le decían a los primeros creyentes, abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, toda forma de malicia, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Perdónense así como Dios los perdonó.
También esto está en Efesios 4, pero en Colosenses 3 dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Hermano, el perdón es un acto de la voluntad que tenemos que ejercer toda la vida y todo el tiempo. Y el no perdonar sí trae consecuencias. El no perdonar sí trae consecuencias. El no perdonar, hermano, sí hace, hermano, que las cosas en el Señor cambien hacia con nosotros. En mi experiencia de muchos años de ser pastores, hermano, hay cosas que yo también soy de lento aprendizaje. Y hay cosas, hermano, que a los años recuerdo y digo, wow, sí es cierto. He visto a gente, hermano, guardar rencor. He visto a la gente no perdonar, hermano. Y la he visto ser atormentada por muchas cosas. Físicamente, espiritualmente, económicamente, no lo sé, de muchas maneras. Porque entiéndanme una cosa, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor nunca pasarán. Se cumplirán sí o sí. Puedo argumentar, ahora repito, oiga, y si yo no estoy en el reino de Dios, si yo no he entregado mi vida al Señor, ¿esto no aplica para mí? No. ¡Qué padre! Entonces, ¿por qué me piden que me entregue al Señor? Porque te vas a ir al infierno eterno. Pues dice, arrepiéntete. No, pero si uno le entra se pone más duro. No, ¿por qué? Sí, porque ahora hay que perdonar a todos. Pues eso es padre, eso es bonito. Eso es parecerse a Dios. Las obras que yo hice ustedes también las harán. Porque nos parecemos a Dios, porque Dios nos habita, porque Dios viene a ser, está dentro de nosotros y nosotros en Él. Y una persona que aprende a perdonar es más feliz. Todo eso que dice el humanista ahí de que le das poder, eso es puro rollo que no es cierto. La gente, aunque diga eso, sufre, hermano. No hay gente, hermano, que no haya perdonado y en realidad sea feliz. Siempre hay amargura en su corazón. Pero me refiero solo a los que estamos en el reino, a los que hemos entregado nuestra vida al Señor y hemos nacido de nuevo. Así es el reino de Dios, hermano. Por eso yo le animo, yo le exhorto en el nombre de Jesús a tener siempre la determinación de perdonar, siempre la voluntad de perdonar. ¿A quién? A todos, a los seres más cercanos como a los que sean, hermano. Y en la congregación, en la iglesia, con los creyentes, mucho más, hermano. Pero yo le puedo decir una cosa, hermano, somos una congregación y somos congregaciones que tenemos mucha comunión. Esto es bonito, pero también genera algunos conflictos. Tanta cercanía a veces, hazte para allá, ¿no? Esa cercanía que el Señor así la ha establecido, ¿verdad? También genera a veces, porque te conozco más tus manías, conozco más tus modos, y a veces no me... bueno, por eso, hermanos, el perdón es una cualidad, es una característica de todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Amén. Y si acaso se nos ocurre algún día negar el perdón a alguien, acuérdese de esta enseñanza. Habrá quien se ocupe de eso. Y no es el pastor. Ni tu papá ni tu mamá. Habrá quien se ocupa de eso. ¿Quién? Dios. Dios, porque quiere que su reino sea formado de gente que viva en la gracia, que valore la gracia y la extienda a otros. Y la gracia, repito, la gracia, hermanos, y aquí me encanta, hermano, porque la gracia no hace hijos junior, ¿y se me entiende junior, no? Junior, consentidos, malformados, no somos eso, hermano. El Señor forma varones de verdad, mujeres, jóvenes y señoritas íntegros, conocedores del Señor. Eso es lo que forma a Dios. Tenemos dos maneras de ser formados, hermano. Está la fácil y la complicada.
La fácil es su palabra. Y la complicada es, yo no creo, yo no entiendo, y es que no entiendo ni palo. Hermano, es que ese no es el Dios de las canciones. Sí, nomás que tú entiendes otra cosa. No, es que Dios no es un Dios de palo. Si él mismo dijo que al hijo se le corrige con vara, ni modo que él no sepa eso. Miren. No, pero yo hago lo que quiere y no me pasa nada, porque no eres hijo. Tan sencillo como eso. O sea, este hace un relajo y no le pasa nada. Yo nomás me salgo tantito y palo. Ah, porque tú eres hijo, hija. ¿Vale? Hermanos, conozcamos al verdadero Dios. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar un momento, vamos a darle gracias al Señor. Sé que es el Señor el que me puso esta parte, hermanos. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Dónde estará el lugar de mi reposo? ¿Fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu y a los que tiemblan ante mi palabra. Que esta mañana en cada uno de nosotros haya un temor reverente, hermano. ¿Alguien te va a lastimar en la vida? ¿Alguien te va a ofender en esta vida? Sí. Ay, hermano, ¿mucho? Tal vez sí. ¿Alguien cercano a ti va a decir una cosa que no estaba bien dicha y te lastimó? Sí. Lo mejor es saber de antemano que me hagas lo que me hagas o me hagas lo que me haga, los tengo que perdonar. No tengo otra opción. Porque he determinado que mi voluntad esté sometida a la voluntad del Padre. No es un asunto de sentimientos, no es un asunto de beneficiar al otro, es un asunto simplemente de parecerme a Dios, a mi papá. Mi papá es Dios y Él hace así. Ah, entonces yo soy su hijo, hago así, se acabó. Tampoco le estoy diciendo que aquí somos malvados y lo vamos a lastimar. No. A veces sin querer, a veces sin darnos cuenta. Pero lo que sí le quiero dejar muy claro, esto es, el reino de los cielos se parece a esto. Si tú no has nacido de nuevo, no has entregado tu vida al Señor, no estás en el reino de Dios. Jesucristo dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para ver y entrar al reino. Si tú no has entrado al reino, esto no aplica. Pero si tú has entrado al reino de Dios, si tú estás en el reino de Dios, aplica. Y qué bueno, hermano, qué bueno que aplique. No se entristezca y diga, qué bueno, para que ande qué derechito. Y si me tuerzo tantito, que me corrijan para caminar en integridad. Y si ando de rencoroso y de rencorosa, rapidito me dan mis buenas para que me alinee. Pero algo yo sí quiero, hermano. Yo no sé si tú lo quieras, yo sí lo quiero. Yo no quiero caer en manos de atormentadores. Yo no quiero caer en manos de verdugos. Yo no quiero que Dios me diga, denle una calentadita a esto. No, yo no quiero. Yo quiero aprender de su palabra. Yo quiero aprender de la voz de Dios y ya rápido a pedir perdón o perdonar lo que tengan que hacer y se acabó el asunto. ¿Por qué? Porque temo a Dios. Y yo sé que ustedes temen a Dios.
Así que, hermano, no deje en ningún momento que el pensamiento humanista lo lleve por un camino donde Dios no se lo va a permitir. Al Dios que alabamos está vivo, hermano, y reina. Que el Señor nos dé sabiduría.